8:09 de la mañana, estamos de vuelta en Buenos Días con más en nuestro programa el día de hoy. Hay condiciones adecuadas en los diferentes hospitales de nuestro país para atender la demanda de pacientes, pues hoy estaremos conversando con Judith León. Ella es presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela para revelar lo que establece este nuevo informe que ellos han realizado justamente para verificar cuál es la situación actual con respecto a las condiciones. Judith, gracias por tu tiempo, bienvenida. Gracias, Mayuri, por esta invitación y bueno, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Así es, Judith, me gustaría que compartieras con la audiencia qué revela este informe sobre las condiciones actuales en cuanto al servicio que se prestan en los hospitales de Venezuela. Bueno, es lamentable tener que decir que a pesar de que ha pasado el tiempo y que hemos hecho todos los esfuerzos en gestionar dentro del Ejecutivo Nacional, mejorar las condiciones de, de laborales, pues, dentro de los servicios de salud, porque no tenemos una red de salud, no tenemos un sistema público nacional de salud, porque no hay una política que se genere alrededor de todos ellos para que lo podamos aglutinar y que dé una prestación de servicio adecuada. Cada una de las redes de salud tiene una manera de accionar y esa manera de que no es articulada, por supuesto, ha profundizado más la situación de lo que son las prestaciones de servicios, por supuesto, a los ciudadanos y a los pacientes que los requieren en este momento. Nosotros podemos decir en este momento que los establecimientos de salud, casi la mayoría, alrededor de un 70%, no presta las condiciones que, por supuesto, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 86, que es garantizar la salud como parte de la vida. ¿Y por qué lo decimos? Porque nosotros siempre actuamos con la verdad en la mano. Usted puede asistir a cualquier centro de salud en este momento y usted puede ingresar y en lo que usted ingrese, dependiendo su patología, va a tener unas condiciones a las cuales usted tiene que previamente tener para poder ingresar y ser atendido. ¿Qué significa? Que si usted se va a operar, por ejemplo, entonces le entrega una lista inmensa de todos los requerimientos que debe tener para poder ser operado. Cosa que la misma Constitución, en su artículo 84, dice que nuestro sistema de salud es gratuito, universal, es accesible, tiene una serie de características que permite que el valor de bolsillo, o sea, el gasto de bolsillo de los pacientes no debe ser el factor de ingreso dentro de esos centros asistenciales. Si usted ingresa por el área de la emergencia, por ejemplo, usted tiene que tener ya de antemano una serie de condiciones que significa tener recursos económicos para todo lo que le van a solicitar. Porque ahí lo que están solamente son los profesionales, los pocos profesionales, debemos de decir, que están dentro de esos centros de salud y que están prestando servicios en esas áreas asistenciales. Entonces, Ahora, doctora, dígame. una persona que ingresa por la emergencia y que no tiene los recursos necesarios para costear todos estos gastos, estos exámenes, ¿cuál es el procedimiento con ellos? Bueno, lamentablemente el paciente o sus familiares tienen que buscar recursos donde haya para poder atender y ¿qué significa el que yo tenga que buscar recursos? Porque la situación es la pronta atención al paciente para mejorar sus condiciones. Si yo necesito, por ejemplo, yo necesito un paciente que tenga una crisis eh, general, por lo menos diabético, y necesita ese paciente ser atendido inmediatamente y necesitamos medir la glucosa para poder conocer en qué estado de salud está. Y si el laboratorio no funciona, entonces yo tengo que ir a otro centro asistencial, que son los privados, porque los que les puede estar a su alrededor tampoco funcionan porque no tienen servicios de bioanálisis. Entonces tiene que costear ese examen de laboratorio. ¿Qué significa eso? En la medida que yo me demore en dar resultados de eso que solicita el médico, por supuesto, para poder tener una conducta, en esa medida se va deteriorando la salud de ese paciente. Y eso es lo importante que queremos nosotros visibilizar. O sea, nosotros queremos tener condiciones adecuadas para las buenas prácticas profesionales, es para mejorar la situación de los pacientes, no es porque queremos tener
quisiéramos tener, ¿no?, la última tecnología dentro de nuestro establecimiento de salud, porque eso garantiza mejor y mayor prontitud en el diagnóstico, pero eso no es lo de la realidad. Entonces, la realidad es que debe tener unas condiciones mínimas para que ese paciente nosotros podamos atenderlo de la mejor manera y podemos solucionar en un tiempo corto su situación y, por supuesto, su mejora en su enfermedad o en la situación en que se encuentra. ¿Cómo está afectando en este momento, por ejemplo, la inflación y la situación económica en Venezuela, su salario, su calidad de vida y también la de los pacientes que requieren asumir estos costos? Bueno, ese es uno de los puntos que ha motivado, por ejemplo, el día miércoles 16 de octubre, estuvimos en la Plaza Caracas, frente al Ministerio del Trabajo y también al Ministerio de Salud, solicitando, porque además de los factores que es la dotación de insumos y materiales dentro de los hospitales y las condiciones, por supuesto, de ambiente laboral que deben de tener esos servicios para una buena prestación de calidad hacia los ciudadanos, por supuesto hay un factor que está incidiendo, que son, por supuesto, las condiciones laborales de los trabajadores. Y cuando hablamos de los trabajadores, estamos hablando de los profesionales, los técnicos, los administrativos, los jubilados, pensionados, todo ese gama de grupos vulnerables que está ahorita en este momento en condiciones de precariedad. Y no lo estamos tratando de provocar situaciones de alarma, es que es una realidad. ¿Quién vive con 130 bolívares, que en referencia al dólar son $3? Cuando nosotros tenemos referencia de instituciones reconocidas, porque no tenemos tampoco datos oficiales del Banco Central de Venezuela para nosotros medir cuál debería de ser nuestro salario o nuestro sueldo, entonces vemos que son aproximadamente de $570. Entonces, $570 en referencia de 130, ¿verdad?, que son $3, ínfimo, o sea, es el 0,00. Entonces, eso es importante visibilizarlo. O sea, no se puede hablar de calidad de vida ni bienestar social, no solamente los trabajadores, estamos hablando de la ciudadanía, porque el salario es parte del patrimonio de la familia. Con eso es que tú vives y tú, por supuesto, progresas dentro de lo que es la convivencia y lo que es la formación de un país, que son sus ciudadanos. Entonces, si tú no tienes esas condiciones, ¿cómo podemos hablar, por ejemplo, un anuncio de Navidades Felices? Claro. Si no tenemos. Y más aún cuando hemos recibido ahorita el primer mes de aguinaldo, porque como lo adelantaron, entonces vemos situaciones como esta. Por lo menos un obrero, ahorita su aguinaldo fue en $9. Y si tú me hablas de un profesional, fue de 15. Entonces, explicamos, ¿verdad?, cómo nosotros nos van a hablar de Navidades Felices, si más bien esa cantidad, ese valor de ingresos que nos acaban de dar es irrisorio para resolver los problemas a diario, cuando tú me lo colocas también en un mes de octubre, cuando comienza el ciclo educacional. O sea, donde yo tengo que comprar libros, tengo que comprar todos los insumos para la educación de mis hijos. Entonces, todos esos factores inciden. Claro, entonces, ¿qué hacen los trabajadores? Movilizarse para incidir y visibilizar en las condiciones en que se encuentran. Por eso es que los trabajadores se movilizan para poder expresar las condiciones de precariedad que están dentro de esos centros asistenciales, sobre todo cuando estamos hablando de salud y educación, que son uno de los pilares importantes del desarrollo cuando hablamos de desarrollos productivos dentro de una nación. Ahora, doctora, a pesar de estas iniciativas y de visibilizar la gravedad de la situación en este momento hospitalaria en el país, ¿ustedes han recibido alguna respuesta? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de que nos atienden, por supuesto, tenemos que decir que nos atienden, porque no podemos decir que es mentira, ¿no? Porque es así, porque cuando tuvimos esta concentración vinieron todos los funcionarios a recibir la comunicación que le entregamos, porque lo tenemos que hacer, porque esa es parte de lo que es la administración, ¿no? Debemos de informar y escribir las peticiones que nosotros realizamos para que quede en papel, de que no fue nada más un acto de información o de movimiento de los trabajadores sin ninguna constancia de ese acto, ¿no? Entonces,
Eso, por supuesto que lo tenemos. Pero cuando tú vas en la práctica, que son las solicitudes y las peticiones, no vemos buenas voluntades. Por ejemplo, en esta petición que estamos haciendo, le hemos dicho N de veces, y que todo lo que hacemos nosotros está dentro de la Constitución. Nosotros no estamos pidiendo nada que no esté fuera de la ley. Por ejemplo, la Constitución establece el artículo 91 que debemos tener un salario vital digno. Si es un salario vital digno y ahí dicen las condiciones de que debe tener, que debe estar referenciado con la canasta básica, sin embargo, nosotros estamos diciendo que tome de referencia la canasta alimentaria, entonces, porque eso no ha habido por lo menos una política de construcción para llegar a esa canasta, si reconocemos de que tenemos unas condiciones dentro del país que pudieran afectar el que ese ingreso sea dado en un tiempo preventorio. ¿Ok? Entonces, pero es que tampoco vemos absolutamente nada, porque tenemos 2 años y más, porque ya vamos a cumplir 3 años, de que el salario está congelado. El salario mínimo que se decretaba los 1 de mayo, desde el 2002 no ha habido modificación. Si no hay modificación del salario, no hay movimiento de las tablas salariales, tanto públicas como de los obreros. Todas las tablas de administración pública no se movilizan y quedan estancadas. Y eso, por supuesto, incide en las convenciones colectivas, a pesar de que existe una política de afectación dentro de lo que son las convenciones colectivas, porque tenemos un memorando 2792 que dice que hay que revisar todo lo que nosotros hemos conquistado durante años de lucha. No digo todo, no solamente los obreros, estamos hablando de todos los trabajadores, porque los profesionales tienen contrato colectivo. Entonces, todas esas condiciones que hemos logrado durante años, esas fueron vulneradas de acuerdo al artículo 89 de la Constitución, pues la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores ha sido vulnerado y algunas cláusulas han sido confiscadas, que las eliminaron arbitrariamente porque es unilateral, y aquellas cláusulas que ellos decidieron que son las que iban a quedar, disminuyeron los porcentajes que se estaban obteniendo, o sea, que se habían conquistado durante ese momento a la cual aplicaron en el 2018 esa cláusula. Entonces, o sea, cuando vemos, no existen políticas de construcción o mejorar esas condiciones de los trabajadores. Más bien hay una contradicción, porque lo que solayan dentro de la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, entonces no se expresa dentro de lo que es las condiciones laborales de los trabajadores. Y eso es lo que estamos llamando la atención. Lo que estamos reclamando son nuestros derechos. No estamos reclamando otra cosa que son los derechos conquistados durante años y las condiciones que establece la Constitución, que es nuestro, como dice, instrumento de convivencia ciudadana que tenemos en todos los países, por supuesto, constituido. Así es. Y es que los profesionales de la medicina y también de la educación, pues son instituciones que tienen que ver de una manera directa en el desarrollo de un país y en la evolución. Quisiera que habláramos un poco acerca de la importancia de los bioanalistas para que se pueda emitir un diagnóstico asertivo para un paciente. O sea, ¿cuál es el valor que tiene el trabajo que ustedes realizan para que ese médico pueda tener la guía de cuál es la situación real de este paciente? Bueno, si hablamos de bioanálisis, yo siempre digo que cuando hablamos de bioanálisis hablamos de cómo está el sistema público de salud. ¿Por qué? Porque los bioanalistas, por supuesto, que son los laboratorios de bioanálisis dentro de nuestra institución se llaman servicios de bioanálisis. Esos servicios de bioanálisis son el eje transversal de lo que es el diagnóstico de cualquier enfermedad o estado de salud de un ciudadano o de un paciente que ya, por supuesto, conocemos su condición, ¿no? Y es tan importante que a veces nosotros no nos visibilizamos porque la gente no nos ve, por supuesto, porque Sí. cuando usted ingresa a la emergencia, el médico lo que hace es observarlo y lo primero que escribe en una boletica, rapidito, dice, vaya al laboratorio y hágase esto y esto, de acuerdo, por supuesto, a su visión clínica a la que él quiere orientar el diagnóstico que él presume que pudiera tener el paciente. A mí no me ven,
me ven el papelito y el lapicito y la escritura de él. Entonces, claro, no nos visibilizamos como tal. Entonces, claro, ustedes oyen a cualquier profesional, por supuesto, de la salud, y usted puede hablar de los nutricionistas, si hablamos, por supuesto, de alimentación, pueden hablar, por supuesto, los médicos hablan mucho de la parte clínica, pero ellos no visibilizan de que para ellos poder hablar del diagnóstico, tiene que hablar a juro de los laboratorios de bioanálisis y, por supuesto, los bioanalistas, ¿no? Entonces, en todas las fases que existan dentro de lo que es el proceso de salud y enfermedad, están los bioanalistas presentes. Todo lo que usted pueda hacer dentro de ese centro asistencial tiene una connotación. Usted va a ir a un centro, cualquiera que sea, tanto público como privado, para conocer su diagnóstico. No solamente para conocerlo, confirmar que tiene un diagnóstico, sino que también para orientarlo y para hacer seguimiento y control de su estado de salud y enfermedad. O sea, esa es la importancia de los bioanalistas. Y por eso que estamos en como decir, yo digo que esto es una cruzada que estamos haciendo gremialmente para poder visibilizar y para que las personas sientan que debemos de reclamar de que esos laboratorios que están dentro de esos centros asistenciales, en cada uno de, por supuesto, los establecimientos y las redes de salud que existen en el país, deben tener su laboratorio funcionando, por lo menos que tengan las condiciones mínimas o los exámenes esenciales en un momento determinado, porque nadie sabe lo que tiene hasta que no le pasa lo que no debe de pasar. Y ahí uno le dice, uy, qué importante es tener, aunque sea una hematología, una glicemia, una urea, una creatinina, una S, una orina, una cosa que a veces uno dice que es insignificante, para poder nosotros orientar y no tener los recursos económicos para ir, porque no es solamente tener recursos, sino conseguir en el momento indicado un servicio que te pueda prestar eso, porque en el privado no es así tan fácil, porque los centros asistenciales privados están a distancia, no son accesibles a las personas. Entonces, cada minuto, porque eso es lo que quiero insistir en esto, cada minuto que nosotros no podamos tener las condiciones o los servicios o los elementos, las herramientas, como lo queramos llamar, para poder orientar el diagnóstico, ese minuto incide en ese proceso de identificar y tener una mejor calidad de vida de esos pacientes y ciudadanos que ingresen en cualquier centro asistencial. Así es, doctora. Es que para algo tan simple como para hacer ejercicios piden todos esos exámenes para saber en qué condición está uno desde el punto de vista de salud, hasta como para una cistitis que es tan doloroso e incómodo para nosotras las mujeres. O sea, para todo eso requerimos de estos servicios. Ustedes que hicieron este juramento hipocrático, que tienen una vocación, un servicio a favor de la salud de los ciudadanos, ¿cómo pueden enfrentar lo que está ocurriendo con la escasez de insumos, de reactivos? Quisiera que nos presentara ahora el testimonio de esos pacientes que acuden allí a los centros de salud buscando justamente esa ayuda, esa asesoría, esa guía, pero que no cuentan con los recursos. ¿Por qué situación, por qué vía crucis deben pasar ellos? Porque, mire, para nosotros es sumamente difícil, ¿no? Y yo le puedo decir, pues yo, por supuesto, a mí me jubilaron de mi centro asistencial por mi condición, por supuesto, gremial, o por otras circunstancias, porque me están violando mis derechos, pero bueno, fui jubilada y yo tuve 46 y 43 años de servicio dentro de la institución. Y mi actuación gremial ha sido pública, o sea, yo no he trabajado en laboratorios privados, porque por dos razones esto va a estar relacionado con lo que acabamos de decir. Primero, que el ingreso de mi salario para mi momento de mi desarrollo como profesional durante esos 46 años tenía un valor. Y ese valor no me permitía buscar otra cosa sino trabajar en mi hospital y me dedicaba a mi hospital. ¿Okay? Por eso es que yo amo los servicios públicos y yo quisiera que funcionara. Yo quiero no que regresemos porque están allí, lo que queremos es que haya política para resolver la situación en que estamos ahorita. Y entonces, eso nos permite, en ese momento, bueno, nos permitía hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ahorita con esta situación, los pacientes van al laboratorio, además del estrés que ocasiona, ¿no? El que uno vaya a un hospital, de que no tengan los recursos,
Y entonces los pacientes pedirle a uno como que si quisiera, como si uno estuviera escondiéndolo, los elementos esenciales para poderle hacer los requerimientos que ellos desean. Entonces, hacemos lo poco que tenemos, pues. Entonces, bueno, tenemos para hacer una adhesión de orina, bueno, yo le puedo hacer la adhesión de orina y esto, bueno, va a tener que ubicarse en otra parte. Hay otros pacientes, por ejemplo, oncológicos, que son los que a mí también me parten. Yo digo que hay dos sectores dentro de salud que uno tiene, que pasa nuestro sentimiento, pues, es los niños y los adultos mayores. Entonces, ver un adulto mayor y un niño a la cual no podemos hacer nada y vemos a la madre y por supuesto ese adulto que no tiene condiciones, a veces buscamos, pues lo he hecho, no esto porque yo estoy ahorita en entrevista y lo estoy manifestando. Yo tengo una trayectoria que todo el mundo me conoce, ¿no? Y yo busco en cualquier laboratorio, mi colega, mira, te voy a mandar este pacientico, por favor, porque, mira, bueno, todas esas cosas se hace dentro de los servicios, y no solamente bioanalistas, estamos hablando de todos los profesionales que están allí, o sea, hay vocación de servicio, y si no hubiera vocación de servicio, queridos, que nos escuchan, y tú, por supuesto, Marjorie, ese poco funcionamiento que tienen ahorita las redes de salud, o sea, los pocos establecimientos que funcionan, es porque esos pocos profesionales y todo el tren, porque no solamente los profesionales, porque tiene que ser obrero, el que te asiste en la entrada, esas personas hacen de que tengan vida en este momento, como si no estuvieran cerrados todos, si no hubiesen ido todos. ¿Me entiendes? Entonces, sí hay voluntad, sí queremos que funcione y nosotros estamos ganados al diálogo, a la negociación y es por una condición especial de nosotros. Primero porque tenemos una carrera humanitaria. O sea, eso ya estamos sensibilizados, comenzando por ahí. Y si hablamos desde el punto de vista laboral, nosotros discutimos convenciones colectivas y cuando tú discutes convenciones colectivas, tú crees, cualquier sindicalista, cualquier gremialista, tiene un plus, como dicen por allí para los muchachos, adicional, que negociamos, ¿verdad? Y dialogamos y hacemos todo lo humanamente posible para que el colectivo tenga iguales condiciones y no haya discriminación en ellos. Exactamente por eso, por esa condición, es que solicitamos que debemos estar sentados en el sitio que debemos de estar para buscar soluciones a lo que estamos ahorita padeciendo. Doctora, gracias por estar con nosotros y por visibilizar la situación que además ustedes han reseñado perfectamente en este informe sobre las condiciones inadecuadas con las que están operando centros de salud en Venezuela. Gracias por estar aquí. Buen fin de semana para usted. Gracias a ustedes por haberme invitado y haber visibilizado y volver otra vez sensibilizado un poco a la ciudadanía de que es una realidad y que debemos enfrentarla. Gracias por estar aquí. Era la doctora Judith León, presidenta de la Federación del Colegio de Bioanalistas en Venezuela, exponiendo la situación que vive actualmente el gremio. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten. Les presentamos antes el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya regresamos con más información.